¿Cómo está, Rafael? Un enorme placer estar nuevamente contigo, con la gente. Y aquí, pues, lista para conversar, para responder todas las preguntas que podamos responder en este segmento. Por supuesto, tengo que empezar con el tema de última hora. Durante este fin de semana, el presidente Donald Trump firmó una legislación que no debería ser una ley, pero se ampara en una legislación de hace más de 200 años para deportar migrantes de manera expedita, el famoso Aliens Enemy Act. Y le quiero preguntar, empecemos con eso. Recuerden que las llamadas pueden empezar desde ya para consultarles sobre sus casos a la abogada Bernal, sobre las cosas que ustedes quieran saber en estos tiempos que son importantes y posiblemente también de incertidumbre. Pero la pregunta que le hago, abogada, ¿es esto legal? Usted que representa a decenas, si ha representado cientos, sino varios cientos de personas que podrían estar bajo, si ahora con esta nueva normativa de la Casa Blanca, podrían estar bajo esto porque sencillamente el presidente dice que sí. ¿Es esto legal siquiera? Bueno, gracias a Dios una corte ha decidido que esto se suspende, ¿no? Ahora, también es cierto que ha sido muy tarde o no ha sido necesariamente respetado, porque como sabemos, aproximadamente 280, si no 300 personas ya fueron enviadas y están ahora en este centro de altísima seguridad en El Salvador. Sí. El acta, Rafael, es legal, pero ¿sabes qué pasa? Es antiquísima. Esta acta se hizo ley para ser aplicada en tiempos de guerra. Y solo, según mi humilde conocimiento, solamente se ha invocado en 3 ocasiones a lo largo de su historia. La primera fue en la guerra de 1812 de los Estados Unidos contra Francia y España y Luisiana, España y los territorios en Luisiana. Y las 2 guerras mundiales, la primera y la segunda. Luego, posteriormente, se intentó aplicar esta acta para ciudadanos alemanes, italianos, me parece también, pero dejó de utilizarse porque se repeló. La Corte la dejó sin efecto. Pero esta administración ha logrado revivirla de alguna manera y el presidente lo que ha hecho es declarar esta organización delictiva como una organización terrorista, un enemigo del Estado, y en mérito a esa designación, esa declaración, entonces todo aquel ciudadano que se le asocie con el Tren de Aragua y se le asocie con organizaciones criminales, por lo menos ahora se sabe que básicamente se está dirigiendo a personas que estén afiliadas al Tren de Aragua, pues podrían estar sujetos a deportación basados en esa ley. Entonces, legal es, arcaica es, pero la forma como se está aplicando, de nuevo, no es nueva ley, lo que sí es, la están resucitando. Vamos a Ok, decirlo y así. entonces ahí viene la pregunta que realmente yo quería que pusiéramos el contexto, ¿no? Como usted menciona, un juez bloqueó, y tenemos que poner las comillas, porque entre comillas bloqueó las acciones de la Casa Blanca. Sin embargo, como el mismo presidente Bukele puso en su cuenta de ex Twitter, upsi, muy tarde. O sea, a mí me resulta tan... Hay muchos calificativos que podríamos poner, pero pues es hasta irónico, ¿no? Muy tarde. Y entonces, el hecho de que el presidente pueda darse el lujo, como dijo el zar de la frontera, a quien se le considera el zar de la frontera, Tom Homan, que no le importa lo que digan las cortes. Entonces, esto quiere decir que el presidente va a empezar a hacer cosas independientemente un juez diga que no las puede hacer. Y hablando No, de inmigración específicamente. perdón. No, definitivamente no. Gracias a Dios existe lo que se llama la división de poderes, ¿verdad? Y controles y balances, chequeos y balances. Checks and balances es el principio constitucional. Entonces, el Poder Judicial puede controlar y puede moderar el actuar del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo del Congreso, y entonces existe ese orden por algo. Esta Constitución lo protege por algo. En los Estados Unidos, pues, de democracia en el mundo. Sin embargo, también es cierto, Rafael, que las leyes y las decisiones de un juez emitidas dentro del territorio nacional tienen aplicación y fuerza dentro del territorio nacional. Entonces, el argumento aquí es, bueno, cuando se emitió esta orden ya se habían cruzado aguas internacionales, por tanto, no existe esa jurisdicción del juez federal para decidir lo que sucede en tierras extranjeras. Y acá pues nos tenemos que ir al derecho internacional, ¿verdad? ¿Cuántos Sí. tratados está reconociendo los Estados Unidos, de cuáles es parte, de cuáles no, si es que es correcto que no tendrían por qué obedecer porque ya se cruzaron
las fronteras. Esto ya definitivamente es una clara y obvia falta de respeto al Poder Judicial en la forma como se ha respondido y las palabras de este zar de la frontera. Parece que necesita recordársele que existe lo que se llama checks and balances y que el Poder Ejecutivo no está ni puede estar bajo ninguna circunstancia por encima de los otros dos poderes del Estado. Y es justamente lo que nos preocupa, porque se podría estar creando un precedente en donde, bueno, ya como usted menciona, estos migrantes que tienen derechos, pero será más para futuro, ¿no? El debatir si fueron violados o no, porque realmente ahora vendrán las demandas en caso de que sea incluso necesario. Usted dirá qué tan necesario sería porque tienen que tener dolientes, tiene que haber alguien que interponga esas demandas en Estados Unidos si fueron o no deportados de manera legal, constitucional, legítima. O sea, ya eso vendrá más adelante, imagino, ¿no? Por supuesto, y definitivamente se van a llevar a cabo porque de que hay razones, justificaciones, argumentos legales de hecho y de derecho, los hay. Definitivamente los hay. Y Veremos qué es lo entonces que ahora viene, por supuesto, la oportunidad para que todo el mundo que tenga inquietudes, preguntas, puedan llamar al 914-502-9222 y pueden hacerlo también a través de WhatsApp. Pueden mantener su identidad anónima si así lo gustan, pero lo importante es que ustedes aprovechen la presencia de la abogada Bernal para que puedan preguntar todo lo que quieran sobre inmigración, ya sea casos de ustedes, de personas allegadas a ustedes, o sencillamente inquietudes, dudas que puedan tener. ¿Y debe esto dar miedo a la comunidad migrante, abogada, el hecho de que estemos viendo este tipo de acciones de la Casa Blanca en donde el Poder Judicial, pues ahora mismo no le importa, por lo menos retóricamente, por lo menos verbalmente, a la administración? Lamentablemente, acciones como esta nos hace tener muchísimo más cuidado y tener ser un poco más aprensivos acerca de que, si es que realmente estamos siendo protegidos o no. La ley, como persona de derecho, yo defiendo y articulo abiertamente la ley está para respetarse y la ley también está para protegernos. Sin embargo, la evidencia tiende a negar lo que puedo estar diciendo yo en este momento porque lo que estamos viendo son pruebas claras de que no está respetándose de la manera que debería. Para eso también existen mecanismos que la ley permite. Entonces, tendremos que luchar con todas las armas posibles para que los derechos humanos básicos, empezando por el derecho a la dignidad humana, sean respetados. Por supuesto que sí. Y también hablemos de otro caso que ha sido controversial, el caso, y esto creo que también puede impactar a muchos de los que están viendo, tanto en la televisión como a través de Rafael Bello Network en YouTube. El caso del estudiante que tiene estatus legal en Estados Unidos fue detenido en frente de su esposa, me parece, de su hija, está detenido y no tiene, pues según el gobierno federal, no tiene razones por las cuales deba estar en este país, porque vi una entrevista que le hicieron al secretario de Estado Marco Rubio, que el Poder Ejecutivo tiene el derecho de eliminar esas visas independientemente de una residencia, porque esto es una visa. Y quiero hacerle esa pregunta a partir de este caso. ¿Qué es una residencia permanente? ¿Hasta dónde llegan las protecciones que puede darnos una residencia permanente? Yo particularmente, que soy uno de los millones que todavía estamos a la espera de una ciudadanía para poder tener otras protecciones adicionales. ¿Qué es una residencia permanente? ¿Cuál es la diferencia entre esto y una visa de turista, de trabajo, de los diferentes tipos de visas? Si hay una forma, ¿no?, generalizada, abogada, de responder esta pregunta que le hago. Claro que sí. Mira, la residencia permanente definitivamente es un estatus más estable de aquella persona que inicia su proceso migratorio dentro del país. Es usualmente la primera meta que uno busca, ¿no? Si es que llega con autorización o sin autorización, lo que busca es tener su residencia, por lo menos. Y esta residencia se le dice permanente, aunque en realidad es renovable cada 10 años, según recién en el año 2005, no, o antes, las residencias antes eran completamente permanentes, no había que renovarlas ni nada, pero ahora cada 10 años uno tiene que volver a aplicar y volver a renovar ese permiso y esa tarjeta. Pero bueno, ¿qué sucede? Si bien es cierto, nos da muchos más privilegios que, por ejemplo, a los turistas o a los estudiantes y a los documentados, también es cierto que no es garantizada absolutamente la permanencia de esta persona dentro del país. Hay razones, por ejemplo, y la gente lo sabe, hay razones que pueden hacer que, por ejemplo, esa persona pierda su residencia por haber cometido delitos serios, ¿verdad? Por haber cometido fraude migratorio, por haber obtenido la residencia de manera irregular o ilegal. Y también hay razones como
y esto relacionado al arresto de esta persona en Colombia, hay razones que se pueden asociar a los intereses nacionales, a la protección nacional, a la seguridad nacional. Entonces, si la persona se le considera, por ejemplo, un terrorista o que que es afiliado a organizaciones terroristas o que alguna vez ha servido en campos de concentración o, por ejemplo, y esto es antiquísimo, ¿no es cierto? Personas que hayan sido reconocidas o se les haya afiliado al nazismo. Eso definitivamente, esta gente no puede aplicar a residencia, no puede legalizarse dentro del país. Ahora, el argumento que el Departamento de Estado ha utilizado o ha manifestado es la razón por la cual se ha puesto en proceso de deportación a este ciudadano, a esta persona, es bastante debatible. De nuevo, todo ya está en las cortes y esto se tiene que desmenuzar, pero hasta el mínimo elemento, porque estamos yendo no solamente a principios de derecho migratorio, sino también a principios constitucionales, son derechos ya adquiridos, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que sucederá? Estamos todos atentos porque así como ha sido esta persona sujeto de deportación o del intento de deportación, porque todavía está peleándose por lo menos el que se pueda obtener una fianza y todo, pueden haber muchas otras que lamentablemente caigan en circunstancias similares. Claro, y entonces si ahora vemos el caso específico del estudiante de Colombia que le mencionaba, mientras recuerden que pueden llamarnos al 914-502-9222 para hacerle sus preguntas a la abogada Bernal. Mahmoud Kahil, ya recuerdo el nombre del estudiante, que más que estudiante, incluso ya es graduado de la universidad y me parece que continúa sus estudios allí, ya hace estudios de grado, y encima de eso, según los reportes de la prensa y de la misma universidad, él estaba mediando para mantener el orden, no para alterar el orden público en la universidad. Independientemente de eso, ¿hasta qué punto llega o hasta dónde llegan los poderes de la oficina oval, que obviamente sabemos que es la presidencia, el secretario de Estado y todo eso, pero hasta dónde tiene derechos este señor o cualquier persona que tenga una residencia permanente o una visa de estudiante que le da un estatus legal en Estados Unidos, siempre y cuando se alegue que no violó la ley, como es este caso, que está ejerciendo uno de los derechos constitucionales? Entonces ahí como que hay un territorio gris hasta cierto punto en cuanto a la inmigración se refiere, abogada, ¿no? Sí, y si tú has visto recientemente en las noticias, también se ha reportado el caso de un ciudadano alemán Sí, con residencia, también. Sí. ¿verdad? Que ha Y sido una doctora también, que es profesora en Massachusetts, en sí, Boston, me parece. O sea, ya empiezan a llegar más casos de esas personas que tienen estatus y que se está reportando que no han cometido ningún delito, ni menor ni mayor. es preocupante, realmente es muy, muy preocupante porque de nuevo es solamente las herramientas que nos da la ley, son las herramientas que nos da la ley, pero el uso agresivo y prepotente que estamos viendo en estos momentos ya sobrepasa todo aquello que la razón, el sentido común y la ley contemplan. Desgraciadamente, obviamente no vamos a responder el abuso con abuso, ¿no? Al abuso se le tiene que poner en su sitio y para eso van a ser tantas las acciones legales que enfrente esta administración que creo que los próximos 3 años van a dedicar todo su esfuerzo y presupuesto para defenderse antes que cumplir con todas esas promesas que se hicieron durante la campaña, porque no veo otra manera. En alguna forma, ahorita estamos, como estábamos conversando con colegas también, nos hemos ido de extremo a extremo, ¿verdad? El péndulo previamente fue demasiado, causó que todo el sistema quebrara, que estuviera fuera de control y todo, y que existieran muchas irregularidades, pero ahora nos estamos yendo exactamente al otro extremo, ¿verdad? Entonces, Sí. hasta que lleguemos al balance, vamos a ver lamentablemente todavía mucho más de este abuso, de esta exageración a la hora de aplicar la ley, antes que lleguemos a la cordura que debería llevarnos a donde estamos todos buscando. Tenemos ya algunas preguntas, mientras también estaba viendo una llamada que no pudo ser tomada porque se cayó la llamada, pero dice Laura Lima desde Holanda, dice abogada Claudia Bernal, gracias. Lo que necesito saber es si Bukele ha leído la lista de presos que han llegado a El Salvador. No todos son criminales, estoy confundida. Bueno, ahí no es de inmigración, pero habría que ver si el estatus de estas personas, si realmente, ¿cómo podemos comprobar? ¿O cómo podría migración comprobar si estos son criminales o no?
Bueno, para que hayan sido enviados hasta El Salvador, ya estas personas deben haber pasado por un proceso o de deportación expeditiva, de la que ya sabemos menos de 2 años, etcétera, Ujú, etcétera, comisión de delitos, ¿ok? O han estado ya previamente en custodia de ICE y simplemente se ha dado la coyuntura que hay un vuelo listo, hay espacio, hay un lugar donde recibirlos y se van. Récords públicos no existen a mi conocimiento de quiénes son las personas que han ido. Hay gente inocente, más que seguro, hay gente inocente y acá es donde nosotros tenemos que enfrentarnos tenemos que tomar el enorme trabajo de primero demostrar su inocencia, primero demostrar lo erróneo de este procedimiento a través de ujú. procesos de habeas corpus y qué sé yo, demostrar la inocencia y demostrar que esta gente no tendría por qué haber sido enviada a El Salvador de la manera en que fue enviado. Violaciones del debido proceso, violaciones de la primera enmienda, segunda enmienda, quinceava enmienda, no lo sé. Hay argumentos que se tendrían que realizar más. No sé abiertamente, no sé si tú, Rafael, tienes conocimiento de que se haya hecho pública una lista, lo dudo, No, honestamente no, lo no dudo. se ha hecho todavía. No creo que se vaya a hacer. Como menciona usted, también lo dudo. Y ahí vendría, yo tengo un par de preguntas más, pero espacio a Josefina Cruz que dice, abogada, yo tengo residencia por 2 años. ¿Puedo pedir a mi hija? Para pedir a tu hija, Josefina, tu hija tiene que cumplir dos requisitos. Primero, ella tiene que estar soltera, si es que es mayor de 21, o puede ser menor de 21 y entonces el proceso puede salir, digamos, puede llevarse a cabo. Eso. Lo otro, idealmente ella no está aquí de indocumentada y si estuviera en los Estados Unidos como indocumentada, va a tener que tomar pasos adicionales para poder continuar su proceso. No nos olvidemos acá el detalle importante del boletín de visas, ¿verdad? Como les había explicado previamente, el boletín de visas decide quién puede emigrar inmediatamente, quién no, cuánto tiene que esperar. Entonces hay que tomar eso en cuenta también. Los tiempos son muy importantes. Claro, perdone a la persona no, creo que era José de Kansas que estaba llamando. Aparentemente hay un problema con la señal de TV Quisqueya, estoy verificando eso. Por eso también vemos que no hay tantas llamadas como en la edición anterior, porque parece que hay un problema con la señal en TV Quisqueya. Y José es un televidente asiduo desde Kansas que me estaba llamando también mientras usted le contestaba a Josefina. Tenemos otras preguntas por el chat, las estoy buscando. Y entonces... cuando usted menciona lo de un residente puede pedir, se toma más tiempo. He visto en el chat también que yo estuve colocando algo en días pasados y he visto en el chat que hay personas que dicen, tengo un proceso que se ha demorado 12 años, desde el 2012, perdón, que no ha llegado a su fin y pues es una persona que está casada con hijos. Esto influye bastante para que se demore tanto. ¿Cuáles son los tiempos de espera entonces, abogada, para los que tienen esa duda? Claro, y dependen mucho de la categoría de visa de la que estamos hablando. Usualmente los que menos esperan son los esposos de ciudadanos que están aquí en el país y los hijos menores de 21. Pero, por ejemplo, si hablamos de hijos mayores de 21, de ciudadanos que estuvieran solteros, la espera es de aproximadamente 9 años, 9 o 10 años. Los esposos de residentes e hijos menores de 21 de residentes están esperando entre 2 y 3 años. Los hijos mayores de 21 solteros de residentes están esperando hasta 8 años. Todo esto está publicado en la página web del Departamento de Estado en el Boletín de Visas. Entonces, si es que la gente está interesada en informarse, debe de ir al www.dos, perdón, state.gov y buscar ahí boletín de visas para el mes. Y ahí vamos a tener una mejor idea de cuánto se está moviendo, con qué rapidez. Le pregunta Antonio Ávila, antes de pasar la próxima llamada, brevemente, abogada. Dice, demostrar inocencia, ¿cómo así? No debería ser al revés con respecto a un migrante que ha sido deportado o que se le hayan violado posiblemente sus derechos y tendrían ustedes que demostrar esos errores de procedimiento o su inocencia en caso de. Porque son Tiene distintos razón. los procesos civiles, criminales y los de migración.
Correcto, tiene razón y me alegra que haya hecho esa pregunta porque al decir que tiene que demostrar la inocencia, su inocencia, en realidad lo que estoy diciendo es que tiene que demostrar que no es culpable o que no pertenece a esas organizaciones a las que se le imputa ser un miembro. Obviamente no se puede demostrar lo que no existe y no vamos a buscar demostrar lo que no existe. Lo que vamos a buscar es demostrar primero que esta persona es una persona de buen carácter moral, que no ha violado la ley ni aquí ni en su país, que no existe ningún tipo de afiliación con estas organizaciones, que su detención ha sido llevada a cabo de manera equivocada, que no se ha seguido el debido proceso, que se han violado derechos constitucionales. Entonces, todo eso debe ser parte del argumento que vaya a utilizar la defensa a la hora de presentar esa demanda o esa queja de habeas corpus en las Cortes. Tenemos una llamada al 914-502-9222. Ahí estaba mostrando que se me fue la imagen de el migrante con visa de estudiante que está siendo detenido en este momento por ICE. Ahí está la llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, con Tatiana. Hola, Tatiana. Bienvenida de Rafael Bello Show. Muchísimas gracias, muy amables. Un gusto. Aquí está la abogada Bernal. ¿Qué pregunta tienes para la abogada? Sí, mi pregunta es la siguiente. En el año 2012, yo cuando tramité la residencia mía por matrimonio con mi ex esposo, yo tengo una hija en mi país, yo soy de Costa Rica, pero no pedía, no puse a mi hija o no la mencioné en el trámite de la residencia porque mi familia no me facilitaron los documentos de ella como el certificado de nacimiento que lo necesitaba para comprobar que yo tenía esa niña. Y ahora en este año quiero o quisiera tramitar mi ciudadanía. ¿Voy a tener un problema con esto si ahora la menciono? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a la hora que vayan a revisar tu aplicación de ciudadanía van a constatar que la información que incluiste, que declaraste en la aplicación a la residencia es la misma que declaras en la aplicación a la ciudadanía. Entonces, si en la residencia no tenías una hija y en ciudadanía sí, puede dar lugar a preguntas, puede dar lugar a una suspicacia por parte del examinador. Entonces, vas a tener que estar preparada a explicar qué fue lo que sucedió, por qué no la solicitaste en su momento, qué podrías demostrar como prueba o documentaria, por supuesto, la situación que te llevó a omitirla. Una cosa es no pedirla y otra cosa es omitirla. Si me estás diciendo que durante ese proceso de residencia no pediste la residencia para ella, eso es una cosa. Pero si me dices que en el proceso de la residencia no mencionaste que tenías a esa hija, eso es totalmente diferente y a eso es a lo que me refiero que podría traerte problemas. Muchísimas gracias. Y gracias a ti por la pregunta y por la confianza de conversar con la abogada Bernal. Cualquier cosa estaremos dejando en el chat y también en la descripción los contactos de la abogada Bernal para que si tienes alguna inquietud que ella pueda ayudarte en ese aspecto, pues puedas tener la ayuda necesaria. Muy amables. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Igualmente, como dice Mercedes, no se puede omitir, abogada, información de cualquier tipo a inmigración, y esto responde también las preguntas que le hacían en la semana pasada de si y si digo un nombre falso, si digo otra información en los formularios de registro que ahora ya vimos que son una realidad y todo eso. ¿Es ahí la plataforma para que usted reitere esto, abogada? Por supuesto. El pretender que inmigración nunca se va a dar cuenta, nunca se van a enterar, nunca van a darse por aludidos, ¿ok? No es una realidad que deberíamos estar anticipando, porque es todo lo contrario. Hay mucha gente que no sabe y años pasan y se revelan hechos y salen a la luz cosas que uno hasta a veces se olvida. No es raro que suceda, no es raro que suceda, pero es preferible actuar de manera honesta y acercarnos y solicitar beneficios, como siempre lo decimos, ¿verdad? Con las manos limpias, porque existe posibilidad de pedir perdón por estos errores que uno haya cometido, mas no por mentir acerca de ellos. Exactamente, abogada. Y eso también pues nos dice a nosotros que en los momentos que estamos viviendo es que mejor tenemos que hacer las cosas, ¿no? Porque pueden cambiar los requisitos para poder tener un estatus legal en una administración X. ¿Se pueden cambiar? Sí, es posible. La administración puede ajustar los requisitos iniciales y hacer
puede retirar y puede añadir también condiciones. Por ejemplo, sin ir muy lejos, lo más reciente que se me ocurre es aquello de la carga pública. No sé si recuerdan que durante la primera administración de Trump, Sí. la carga pública para poder hacer la residencia, pues era como las calendas griegas, era una exigencia muchísimo más intensa y era tediosa y complicada. Durante la administración de Biden se dejó de lado y pues parece ser que va a volver. Entonces, sí pueden cambiar los requisitos y sí pueden ajustarlos de acuerdo a la realidad del momento en que se solicitan también. Tenemos a Consuelo a través de la línea telefónica al 914-502-9222. Consuelo, bienvenida de Rafael Bello Show. Sí, buenas tardes. Es una pregunta a la abogada. Por supuesto. Es de una amiga que su esposo pasó, son de Nicaragua. El muchacho pasó, pero haga de cuenta que le dieron el permiso para pasar y no se presentó a la corte. Entonces pasó el tiempo, a los 2 años mandó traer a su esposa, vino la esposa, estuvieron como 1 año, que ya sí hacían 3 años, y mandaron traer a sus 2 niños. Entonces el muchacho tuvo 2 tickets y la policía lo buscó. Se lo acaban de llevar hace como 1 mes y medio. Ella está en Nicaragua, lo deportaron por los tickets porque no se presentó a la corte, etcétera. Ahora la muchacha se quería ir con su esposo para Nicaragua, pero como los niños los mandó traer y se los entregó migración, el abogado le dice que no puede sacar los niños. ¿Cómo no los va a sacar si son sus hijos? La muchacha, yo le dije, salte a México, agarra un avión allá y llévate a tus hijos. Ok, ¿en qué estado están? Yo estoy aquí en Wisconsin. Ok, la amiga... Ella también aquí en Wisconsin. En Wisconsin. Bueno, yo tengo conocimiento cercano y directo de que los consulados están apoyando muchísimo a las familias inmigrantes y a las familias que puedan estar en situaciones similares. ¿De qué manera? Si, digamos, los niños necesitaran pasaportes para viajar, pero todo depende también, ¿verdad? Si es que han nacido dentro de los Estados Unidos, pues hasta que una ley, hasta que la Corte Suprema no diga lo contrario, son ciudadanos norteamericanos. Entonces, ellos ellos nacieron en Nicaragua. Ok, entonces, habiendo nacido en Nicaragua, me parece que lo único que necesitarían sería acercarse al consulado de su país para solicitar un documento de viaje, porque acá están tratando de identificar a la familia. Y definitivamente no es el interés del gobierno de los Estados Unidos que los niños se queden aquí mientras el padre está en Nicaragua, ¿verdad? Es más, se escucharon las palabras de este zar de la frontera y qué sé yo, dijo, bueno, si las familias quieren permanecer reunidas, entonces se les deporta a todas juntas. Si esa es la forma de pensar de ellos, no creo que vayan a oponerse a que la familia se vaya, a que viaje. Ahora, entendamos también, cuando uno sale del país, regularmente no existe un control de salida. Uno puede, lo único que hace es entrega su boleto, entrega su pasaporte a la línea aérea y se van. En el país de destino donde tienen que pasar migraciones, ahí es donde se hace control migratorio. Sí, es lo que yo le dije a la muchacha, le digo, ve a tu consulado, saca otros pasaportes, porque esos los pasaportes de los niños se los quitó migración. Entonces le dije, a ver, no es una buena idea, no es una buena sugerencia decirles que saquen otros pasaportes, porque estos pasaportes han sido confiscados por el gobierno. No se han perdido, no se han destruido nada. Están en poder del gobierno de los Estados Unidos y al sacar otros pasaportes están como que pueden crear conflictos ahí. Lo que sí pueden hacer, el abogado podría hacer sería pedir a ICE que les permita a todos irse con salida voluntaria. Con salida voluntaria les deberían dar la posibilidad a ellos de que, por ejemplo, en cierta fecha los encuentran, porque eso es lo que hacen con la gente que pide salida voluntaria. No le van a entregar el pasaporte de inmediato, sino le van a decir, muy bien, enséñame el boleto de avión. Usted está programado para irse, qué sé yo, el 18 de marzo en la línea aérea, no sé cuál fuera la que lleve a Nicaragua, digamos en LATAM, a Nicaragua. El
final es el A8. Muy bien, lo vamos a esperar en la puerta. Y en esa puerta recién les entregan los documentos de viaje, no los entregan antes. Pero eso se Ok, tiene que hacer. ahorita ella ya está en Los Ángeles, se movió para Los Ángeles ahorita para poder salir ya por aquel lado de la frontera. Y está desesperada, le digo, y está embarazada para más, ya tiene como 7 meses de embarazo. Yo le dije pues que se esperara a aliviarse, pero no quiere porque ya tuvo problemas y no quiso ir al hospital. Pero ya se estuvo tomando, no sé qué tomó, que le mandaron algo. El caso es de que se medio alivió, se medio arregló de su embarazo, ahí está, sigue embarazada, pero tiene miedo ir al hospital, tiene miedo ir a migración, tiene miedo para todo. Le digo que no debe de ponerse en ese plan porque la criatura que está esperando es una, las otras que la están esperando ahí son los otros 2 niños y el esposo ya en Nicaragua. Le digo, ten paciencia. De aquí se fue que porque el hospital a lo mejor no le va a cubrir el parto y se fue para Los Ángeles ahorita. Pero no sé si se va a salir o no. Ahorita yo lo que le dije que hablara con otro abogado, busca otra ayuda de otro abogado y que te asesoren bien. Sí, yo creo que eso sería lo sensible, lo más, lo correcto, que busquen una segunda o una tercera opinión. Uh-huh. Sí, yo le di Permítame interceder, que diera Consuelo, que porque yo sé que la abogada, por cuestiones también de ética, no va a ampliar más en esa sugerencia, pero yo les puedo decir lo siguiente, así como uno hace con un médico, que a veces uno dice, bueno, sí, confío en mi médico, pero hay que tener algunas otras diagnósticos, sobre todo cuando son cosas ya graves, ¿no? En este caso, lo que quieren es buscar solución y es bueno que busquen otras opiniones de abogados. No quiere decir que uno sea mejor que otro, pero sí hay manejos de los conocimientos de la ley, de interpretaciones, hay estrategias que los abogados manejan de manera individual, entonces pudiera esto ayudar a tener una visión más clara de la situación que tiene, que la situación no cambia, pero la visión del abogado puede tener un caso anterior o puede nunca haber visto un caso como este, ¿cierto, abogada? Correcto, y la estrategia también puede cambiar de acuerdo a lo que nos presenta el cliente. Sí, pues sería todo. Yo le voy a decir a ella y pues que sea lo que Dios quiera. Gracias por su respuesta y gracias a usted, Rafael. Cómo no, Consuelo, Bye. un abrazo hasta Wisconsin, gracias por la llamada. Y bueno, yo soy creyente también y digo que sea lo que Dios quiera, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte siempre, ¿verdad, abogada? Sí, claro. Tenemos que... un abrazo, Consuelo. Así es. Ok, bye. Chao, chao, porque no sé dónde dice, si es cierto que dice, hay muchos debates de que diga que la palabra diga, bueno, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, al final de cuentas tenemos que hacerlo nuestra parte, para entonces dejar en nuestro Dios, en Alá, en Jehová, en el universo, en la luz, en lo que sea que creamos, que haga su parte mágica, pero la nuestra tenemos que hacerla acá en la tierra. Por supuesto, porque así también vamos a demostrar cuánto vale lo que estamos buscando por el nivel de esfuerzo que vayamos a poner en lograrlo. Claro que sí, claro que sí. Abogada, y aparentemente sí tenemos una falla en la señal de TV Quisqueya. Yo sé que también hay muchas personas allí que quieren conectarse, pero si pudiéramos darle a la audiencia y dependiendo del tiempo que tenga disponible también para continuar un par de preguntas más. Recuerden que pueden llamar al 914-502-9222, pero hay 368 personas allí que tienen también algunas inquietudes. Y le pregunto yo a usted, las personas que tenemos residencia permanente, estamos viendo cómo hoy se cerró la señal de una televisora que estaba allí desde hace décadas para justamente ser parte de la democracia, ¿no? Para informar, y eso fue Miami, La Voz de América, a consecuencia de una acción del presidente Trump, para informar a la audiencia y tratar de contrarrestar la propaganda política que venía del régimen castrista. Estamos viendo un ataque hacia los medios, estamos viendo un ataque hacia profesionales de diferentes áreas de la medicina, no importa si son extranjeros, si tienen un estatus legal, pero temporal hasta cierto punto, como usted mencionaba, que son las residencias o las visas en Estados Unidos. Estamos viendo cómo la libre expresión hasta cierto punto está bajo ataque. ¿Qué recomendación le puede dar a usted a las personas como yo? Y esto de verdad se lo pido como persona, pero también como comunicador. ¿Qué podemos hacer los que no tenemos una ciudadanía
¿Y hasta qué punto entonces ya una ciudadanía sí nos protegería de esas cosas? Si es que hay protecciones, y ahí viene la continuación a la primera pregunta que le hice, de hasta dónde llegan los derechos y las protecciones de una residencia, y entonces, ¿qué podemos hacer a los que estamos encaminándonos a tener posiblemente esa ciudadanía en Estados Unidos? Bueno, como te había explicado inicialmente, los beneficios, la protección que ofrece la residencia es un nivel intermedio entre lo que es no estar aquí temporalmente como turista, trabajador, estudiante o indocumentado y ser ciudadano de los Estados Unidos. Si nada de lo que está sucediendo hubiera sucedido, te podría decir que la única diferencia entre un residente y un ciudadano se encuentra en la habilidad de votar, ¿verdad? De elegir y ser elegidos, porque, y de tener y de ejercer cargos federales o de presentarse como candidato a elecciones o inclusive de cargar armas en algunos estados. Pero lamentablemente, Rafael, es lo que está sucediendo día a día me hace tener mucho cuidado acerca de lo que respondo, porque no, créeme, no eres la primera persona que me pregunta lo mismo. Clientes míos que están acelerando sus procesos de ciudadanía también precisamente por ese temor me dicen, bueno, ¿qué pasa conmigo? Uh-huh. Si vamos a tomar un ejemplo de lo que hemos visto acá en los últimos días, ¿verdad? Una persona ha sido maltratada en el aeropuerto y se le ha interrogado y se le ha maltratado literalmente, ¿no? Física y emocionalmente por una pequeña violación de la ley cuando era joven. Otro, Ese es el alemán, ¿cierto? el ciudadano alemán, El correcto. ciudadano alemán. Exacto. Luego, a una doctora sin razón aparente, sin ton ni son, se le revoca una visa de trabajo y una doctora con buena reputación, por la que muchísima gente ha salido ya a manifestar su descontento, también se le retira este privilegio. Un residente de los Estados Unidos que por cuestiones de ejercicio de su primera enmienda es arrestado de la manera que es arrestado y se le pone en medio de un proceso de deportación que si vieras los cargos migratorios por los cuales se le acusan es como para que te jalen los cabellos porque es incomprensible. No hay un nivel, no hay una respuesta exacta ni tampoco una sola talla para todos. Uh-huh. Siempre ha sido la premisa que estando en este país, hasta que no tengamos ciudadanía, somos invitados. Y como tales, debemos comportarnos como el mejor de los invitados, respetando las reglas que se nos imponen, cumpliendo las obligaciones que se nos imponen, no violando las leyes solamente por tener esa aparente sensación de que ya estoy seguro, a mí nadie me toca. Ya vemos que no, ya vemos que no es así. Cuando estamos hablando de inmigración, siempre lo comento como algo inclusive cómico. Inmigración tiene memoria de elefante e inmigración nunca olvida. Inmigración perdona, mas nunca olvida. Entonces, todos esos errores cometidos en el pasado pueden saltar a la luz. Esto estamos viéndolo más que nada, no necesariamente en el día a día, sino estamos viéndolo en personas que viajan, personas que salen del país con residencia. A la hora de regresar, se les puede hacer pasar por una inspección secundaria donde sufran el maltrato del que estamos hablando que ha sufrido este ciudadano alemán. No está de más pensar en planear o en estar protegidos, crear mecanismos de protección alrededor de viajes que se puedan hacer al extranjero, y si existe algún antecedente, porque es lo primero que se me ocurre, algún antecedente criminal, alguna situación criminal, conversarla con un abogado nuevamente para ver cuánto de esto puede traerles problemas hoy por hoy, porque de nuevo las reglas de juego han cambiado. No es que se hayan inventado nuevas, pero la forma como se están aplicando es mucho más draconiana de lo que hubiéramos imaginado. Sí, y justamente ahí la audiencia sabe, porque yo he sido lo suficientemente abierto dentro de lo posible, ¿no? Y les he dicho, yo mismo estoy en proceso de ciudadanía, y entonces cuando iba a Washington, D.C., que solicité la credencial para cubrir la Casa Blanca, obviamente nunca me respondieron. Yo decía, bueno, quién sabe si cuando revisen los contenidos, porque te piden colocar justamente los medios para los cuales estás haciendo
el periodismo que estás haciendo. Y cuando revisen van a darse cuenta que yo he sido un crítico de las políticas no solamente de Trump, sino del mismo Biden también. Aquí hemos discutido, usted y yo, en los miércoles de inmigración que teníamos anteriormente, las políticas migratorias de un Trump, de un Biden y diferentes cosas que pasan en Estados Unidos. Y entonces la gente se preguntará, oye, y entonces, si no tenemos libertad de expresión ya, ¿en dónde estamos? Pero ese es uno de los derechos constitucionales que van a prevalecer, entendemos nosotros, en este país, abogada. Por supuesto, y la forma como están tratando de aplicar la censura es ya grosera, diría yo. Inclusive se habla de comentarios del presidente Trump de que a todo aquel que esté en contra del gobierno se le debe negar acceso a la Casa Blanca, que no pueden informar, que no deben informar. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando? La primera enmienda prácticamente no existe o no existe en su versión de la Constitución. No sabría cómo más explicarlo, pero sí, la censura está siendo muy palpable, ya demasiado escandalosamente palpable. Sí, y lo que hay que hacer es, como usted menciona, seguir portándonos bien. Tengo una pregunta anónima, me piden que sea anónima. Abogada, esto es en el chat del WhatsApp del 914-502-9222. Usted me dice, abogada, hasta qué momento, si su asistente Rebeca le ha permitido unos minutos más con sus audiencias. Abogada Bernal, estoy en proceso de cambiar mi estatus. Soy residente permanente, solicité mi ciudadanía, tengo un DWI, ¿es DWI o DUI con U? ¿Esto podría afectarme? Bueno, DWI en realidad es Driving While Intoxicated, manejar bajo influencia usualmente de alcohol. DUI es Driving Under the Influence, manejar bajo la influencia, y pueden ser medicinas, puede ser alcohol, puede ser otra cosa. En realidad, la ley del estado donde se comete la violación va a definir mejor qué cosa es un DUI y un DWI. En términos prácticos, tienen similares, si no los mismos efectos. Puede tener un factor y puede ser relevante, sobre todo si es que estos delitos fueron cometidos dentro de los 5 años anteriores a la aplicación de la ciudadanía. Porque para poder aplicar a la ciudadanía uno necesita tener un récord impecable. Estatutoriamente, o sea, la ley exige durante los 5 años anteriores a la aplicación, uno no puede haber cometido delitos. Si es fuera del periodo estatutario, entonces esto puede tomarse en cuenta bajo un criterio de discreción del agente de USCIS, del examinador de USCIS, más no lo descalifica permanentemente o lo descalifica de primera intención. Entonces, hay que tener estos dos aspectos en cuenta, ¿no? Primero, no debe haberse cometido dentro de los 5 años anteriores a la aplicación. Y si fue fuera de esos 5 años, si fue más de una vez, si es que ha habido evidencia de rehabilitación, cuál fue el tipo de sentencia, cuál fue el tipo de delito, de sanción y todo lo demás para poder prepararse. Sé que ya le está sonando el teléfono, le voy a hacer una preguntita de un follow-up ahí a eso. A las personas que se pregunten, porque veo que está escribiendo la persona en WhatsApp, si a otro tipo de violaciones de tráfico pudieran ser considerados delitos para la ciudadanía. No se consideran como delitos. Lo que sí se considera es el concepto de one too many, ¿verdad? 1 es mucho, 2 es demasiado. 2 es demasiado. Entonces, si estamos de nuevo buscando la ciudadanía, ellos van a estar interesados en saber que la persona ha tenido una conducta impecable durante ese periodo. Más allá de eso, si es que han habido incidentes anteriores y todo, necesitaremos demostrar rehabilitación, ¿verdad? Lo hice una vez, no lo volví a hacer nunca más, ni por error, ni por nada. Fuera de eso, toda violación, por ejemplo, no pagar tickets de parqueo o saltarse las líneas del subway, no las líneas, sino el turnstile, ¿cómo se llama? Sí, vamos a decir el robarse el pasaje del subway, porque cuando usted se vuela, se está robando $2.75. Exacto. Y ya no es delito en ningún lugar, en Nueva York ni en ningún otro lugar. Eso no lo hace a uno inelegible para ciudadanía, pero es el conglomerado de muchas de esas violaciones que dicen, un momentito, esta persona ha venido aquí pues a hacer lo que se le ocurrió y exacto. No es así.
a no seguir las normas, porque podría ser no violar una ley, pero son normas cívicas, ¿no? O normas de comportamiento, normas de pagos, porque si usted entra a una tienda y no paga y dice, bueno, me voy, como el shoplifting, pues sigue siendo también, es un misdemeanor, creo, pero podría afectar rotundamente, eso automáticamente podría descartar. El shoplifting ahora, después que se publicó y que se hizo oficial del Laken-Riley Act, es una ofensa que... Qué bueno que lo menciona. Sí, shoplifting ahora hace que la persona pueda ser arrestada o arrestado. Entonces, shoplifting ahora ya no es cualquier cosita. Para los inmigrantes, ¿no? Para los porque inmigrantes. ese act es específicamente para los migrantes que puedan estar cometiendo algún delito que esta administración o esa legislación está viendo, acciones que podrían ser civiles, ahora la está viendo con los ojos casi criminales. Es que son, lamentablemente, si bien es cierto, se reducen, si es que es la primera vez, se reduce el cargo a conducta desordenada o qué sé yo, también es cierto que como acción en sí son violaciones de la ley. Pero sí, es para que uno vaya a ser arrestado por shoplifting, que esto es para los que no saben, shoplifting es el robo menor en tiendas, cuando uno va al Walmart y se sale de ahí con una caja de chiclets o a Target y se sale con un desodorante o cosas así. Eso ahora puede hacer que si esa persona encima de hacer esto es indocumentada, pueda ser arrestado y con ese arresto empezar su proceso para deportarlo. Excelente, ¿no? De verdad, muchísimas gracias, querida abogada Bernal. Sé que su teléfono ha estado sonando, voy a verificar qué sucedió con la audiencia de la televisión, pero le agradezco muchísimo el que podamos conversar estos temas y le anticipamos a la gente que estén siempre pendientes porque hay muchas cosas pasando en términos de inmigración y este segmento llegó para quedarse. Por supuesto, y aquí estaremos para informar más. Dios mediante, la próxima vez podremos comentar un poco más acerca de DACA, como se ha escuchado. Sí. Estoy día y noche y día viendo qué actualizaciones aparecen en USCIS, pero de darse y de ser cierto esto va a ser una enorme oportunidad y una puerta que se va a abrir de par en par para muchísima gente. Así que esperemos que sea esto verdad y si es así ya estaremos aquí para explicarlo punto por punto. Sí, porque hasta ahora ha sido un comentario, no ha ido más allá de que puedan tener un estatus los beneficiarios de DACA, algo que no se veía venir, ¿no? O sea, hasta cierto punto lo dijo en la campaña electoral, pero nunca vimos que realmente tuviera intención de hacerlo en realidad. Vamos a ver qué pasa. Como siempre, sus aplausos, querida abogada Bernal, gracias por su tiempo y su desprendimiento para con nuestra audiencia aquí a través de Rafael Bello Network y TV Quisqueya. Gracias a ustedes, gracias a ti, Rafael, y a la audiencia. Estaremos nuevamente con ustedes. Mientras tanto, cuídense mucho y que Dios los bendiga.